El día de hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial que es la doctora María Eugenia Arauz. A continuación voy a hacer su presentación. La doctora es neumóloga pediatra, es tutora del posgrado de pediatría de la Universidad Central del Ecuador, médico responsable del servicio de neumología del Hospital Pediátrico Baco Ortiz, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, especialista en terapia intensiva infantil, especialista en endoscopía respiratoria. La doctora nos va a ayudar con el tema en pediatría sobre enfoque diagnóstico en pandemia, tos en pediatría. Con nosotros le voy a dar la bienvenida a la doctora María Eugenia Arauz. Muchas gracias por su participación y por contar con usted en esta cálida presentación. Gracias, doctora. Suyo el panel. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la Sociedad de Medicina Familiar que me invitó. Muchísimas gracias por esta participación. Es el segundo año consecutivo que participo en vuestro congreso, así que estoy es muy gratificante poder transmitir la experiencia que tenemos. Quisiera compartir pantalla para comenzar. Y quisiera aclarar que la presentación es tos crónica o tos en pediatría en medio de la pandemia. Esa sería la temática. Sí. Un segundo. ¿Se puede observar ahí? Sí, doctora. Bien. Bueno, como bien me mencionaba, soy María Eugenia Arauz Martínez, soy pediatra y intensivos pediátricos y también neumología intervencionista. Tenemos que hablar hoy, o queríamos hablar hoy, sobre el manejo de la tos en pediatría, pero más enfocados en la tos que nos da problemas, en la tos crónica o la tos recurrente. ¿Pero qué es la tos? Comencemos con esto. ¿Qué es la tos? Esto viene de un vocablo en latín que significa tunda, contundente o contusión. Se vincula con una raíz europea también que viene del verbo golpear. Por eso es que en muchas ocasiones se decía que hay un golpe, tienes un golpe de tos o vas a tener un golpe de tos, porque venía de un vocablo que significaba esto, este verbo. También es asociado con otro vocablo latín que significa lo mismo, golpe o impresión fuerte. Entonces, esta situación, este síntoma irritante de la vía respiratoria puede tener ciertos tiempos de evolución, que esos pueden ser agudos, crónicos o recurrentes. Este es en sí un mecanismo de defensa del tracto respiratorio, es una respuesta a un agente externo, sea químico, sea biológico, por ejemplo, secreciones, sangre, pus, agentes irritantes o agentes físicos que pueden estar presentes en el tracto respiratorio, por ejemplo, un cuerpo extraño o la exposición a un gas, etc. ¿Cuándo es aguda? Cuando en pediatría aparece menos de 20 días, 21 días, o aparece posterior a cuadros virales autolimitados. Es recurrente al aparecer cada 7 o cada 30 días, presentando el mismo patrón respiratorio, el mismo patrón de tos, o sea, se repite constantemente. Y cuando es crónica, hay dos escuelas distintas que diagnostican o codifican la tos crónica. Unos más de 30 días y otros más de 60 días. En realidad, en Latinoamérica se utiliza más el término más de 30 días, pero en sí es un gran desafío diagnóstico y es un gran desafío terapéutico entablar una posibilidad de tos crónica, porque implica múltiples patologías, múltiples. Entre ellas les traigo este diagrama que apareció en la Revista Integral de Pediatría de este año, donde se identifica la gran variedad de patologías que podrían dar una tos crónica y se clasifican de acuerdo a la edad del paciente. En los menores de 1 año, pues se ve patologías más frecuentes asociadas a reflujo, malformaciones o anomalías congénitas, bronquiales, vasculares,
fístulas, laringotraqueomalacias, asma del lactante, cardiopatías congénitas, trastornos de deglución, síntomas de fibrosis quística o de tabaquismo pasivo, ¿no? Al ser tabaquistas los padres o los convivientes. Tumores también de mediastinos que se identifican tempranamente también pueden presentarse con tos. Entre 1 a 6 años, las infecciones del tracto respiratorio superior, los cuadros asmáticos también, el reflujo gastroesofágico, la aspiración de cuerpos extraños, que es muy frecuente a esta edad, las malformaciones pulmonares, siguen las cardiopatías, las inmunodeficiencias. Entonces se sigue viendo la gran cantidad de patologías que pueden abarcar un síntoma de tos crónica. Mire, entre los 6 y 14 años sigue apareciendo el cuadro asmático, la sinusitis, los cuerpos extraños pulmonares, que uno dice, a los 6 años un niño se puede aspirar, y sí, se aspiran bastante, cuerpos extraños vegetales, reflujos gastroesofágicos, malformaciones pulmonares, bronquiectasias, tumores, y sigue el tabaquismo pasivo. Y los mayores de 15 años también eran una gran variedad de patologías, y sumando a ellas también patologías intersticiales que aparecen por patologías intersticiales que aparecen por enfermedades inmunológicas en este grupo etario. Pero tenemos que conocer también sobre la semiología de la tos. ¿Cómo es esta? ¿Es húmeda? ¿Es seca? ¿Es alta? ¿Es psicógena? ¿Es por hábito? ¿Es una tos tic? ¿Es baja? ¿Es seca? ¿O al mismo tiempo es baja y es húmeda? Escuchar, aprender a escuchar las características de la tos. A veces los padres nos pasan por WhatsApp ahora videos de cómo está tosiendo. Puede resultar cansado para el pediatra que viene agotado y otra vez escucha lo mismo, pero es importante. Es importante que esa herramienta de tener el teléfono y grabarlo al paciente te permite reconocer el timbre de la tos, la característica de la misma. Entonces, con eso, quienes ya escuchamos a muchos pacientes con esta sintomatología, nos ponemos más como afilados para escuchar si la tos es alta, si es húmeda, podría corresponder una rinosinusitis, si la tos es alta, seca, puede ser un cuadro de laringitis que muchas veces todos hemos padecido, no solo uno, sino los familiares cercanos. Tos psicógena, que sí se da en adolescentes en especial, después de tener una etapa dura en el adolescente, como puede ser la pérdida de un ser querido, de un familiar cercano, aparece en tos psicógena. Tos hábito, generalmente se presenta por un evento infeccioso resuelto, o sea, resuelve un evento infeccioso o una exposición al polvo y le queda la tos. O tos tic, que constantemente está, que en esas ocasiones hay que hacerse valorar por una laringoscopía y valorar si hay un nódulo laríngeo. Y si es baja y es seca, pensar en sibilancias, broncoespasmo, hiperreactividad bronquial, traqueitis, etc. O si es húmeda y es baja, bronquiectasia, síndromes aspirativos, malformaciones, etc. Entonces aquí vemos la amplia variedad de causas de tos, ¿no? Es decir, que esta puede corresponder a cualquier parte del árbol bronquial, sea del árbol respiratorio, sea nasal, laringio, faringio, traqueal, también del epiglotis, traqueal, bronquial, pulmonar. Entonces, cualquiera de estos espacios puede tener características y timbres de la tos y pueden ser causas de alguna de las patologías que mencioné en los cuadros previos. Para enfocar más esto de la tos crónica en pediatría, tenemos que tener presente las causas que pueden presentarse con más frecuencia, como lo son la hiperreactividad bronquial. Por eso hay que hacer una muy buena historia clínica en el paciente y saber si tiene antecedentes de asma, si tiene antecedentes de
infecciones por virus previas, no solo COVID, sino de los virus comunes en la infancia, virus incisional respiratorio, adenovirus por influenza, etc. Y si esto se vuelve recurrente, hay que pensar en hiperreactividad bronquial, en infecciones agudas o que reagudizan un cuadro previo, en alergias, en causas psicógenas, como había mencionado, en patologías de la vía aérea superior, en alteraciones anatómicas, tanto del árbol traqueobronquial como de la parte vascular, y compresiones en la vía aérea como las lesiones mediastínicas tumorales. También hay que pensar en especial en los niños en trastornos de deglución, como los niños neurológicos, macro o micro aspiración respiratoria. Aquellos niños donde se alimentan por boca y tienen dificultades para sostener su cabecita o sentarse, pueden tener aspiraciones pequeñas que pueden estar condicionando la tos. Entonces, un cuadro similar al que habíamos planteado, pero para ratificar que hay que ver la importancia de la anamnesis, de la historia clínica y la importancia del grupo etario que estamos tratando. Si es un niño lactante, pensar en malformaciones congénitas, en fístulas, si la tos es crónica, obviamente. Si hay infecciones que generan una tos crónica también, como micobacterias, por ejemplo, el asma, enfermedad por reflujo y la fibrosis quística. Asimismo, en la etapa preescolar se aparece el cuerpo extraño, y hay que siempre pensarlo. A veces hemos tenido pacientes que tienen tos de 2 años de evolución y lo que tenía es una semilla de girasol dentro de los bronquios. Entonces, muy importante resaltar que si la tos no calma con la medicación o no tiene una buena orientación diagnóstica, hay que replantear y reestudiar al paciente y pensar en cuerpo extraño. El adolescente, pues también hay que pensar en los cuadros asmáticos, de rinosinusitis, lo que había mencionado, enfermedad por reflujo, micobacterias, no solo tuberculosis, y el hábito de fumar que ya comienza tempranamente en los adolescentes. Eso está descrito desde el 2012. Y aquí tenemos la historia clínica de los pacientes con tos. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? Nos consultan por tos crónica y tenemos que comenzar a preguntar cuándo comenzó, el inicio de la misma, cuánto tiempo de evolución realmente la ha tenido, si ha tenido periodos libres de este síntoma, qué calidad y qué tipo de tos tiene. En ocasiones, si es primera consulta, se le dice al padre, a la madre, grábele y me pasa por WhatsApp a ver cómo está tosiendo, porque hay muchos, por ejemplo, con hiperreactividad bronquial o asma, que tosen mucho en la noche y que en la consulta no tosen. El ritmo y el horario de la tos, los factores desencadenantes, porque a veces solamente pensar de que se destapó, se ponen a hacer la limpieza, se destapó un frasco de cloro, se ponen a hacer la limpieza en la habitación, en el domicilio, y bueno, ahí apareció la tos. Recientemente tenemos un paciente que se mudó de domicilio y comenzó una tos crónica de que ya tiene 1 mes de evolución, 1 mes y medio. La exposición al humo, observar a los padres, a ver si tiene, y conversar con ellos profundamente para ver, porque a veces los padres ocultan el tabaquismo o dicen solamente fumo afuera, en el balcón o en el patio, y eso a veces no es tan cierto. Las respuestas a los tratamientos, eso es muy importante, porque dice, ¿qué tratamiento le dieron? Esta lista, ¿y cómo le fue? ¿Qué respuesta tuvo al tratamiento? ¿El tratamiento de hidratación, al tratamiento antitussígeno, el tratamiento antimucolítico, etcétera? Pero bueno, hablando muy teórico, vamos a pensar un poco qué es lo que hemos vivido en medio de esta pandemia, unos poquitos casos de lo que nos ha pasado en los pacientes con tos crónica. Tenemos aquí una paciente de 14 años con tos de 10 meses de evolución, con un esputo negativo para bacilo de Koch, con hipocratismo digital, son los dedos en palillos de tambor, con COVID-19 positivo, que acude al hospital, que fue hospitalizada, permaneció en tratamiento, estuvo hipoxémica un tiempo con oxígeno, pero después pudo irse de alta. El control por consulta externa, por las características de sus datos físicos,
y por la radiografía de tórax, que me sugería que tenía un infiltrado, cisuritis y datos de bronquiectasias, dilataciones bronquiales en ambos campos pulmonares, le solicitó un test de sudor y nuevo esputo inducido. El nuevo esputo vino con Pseudomonas aeruginosa y el test de sudor le vino con, fue positivo. No sé si se ve la siguiente. Test de sudor positivo. El siguiente paciente que les traigo para comentarles es un paciente de 16 meses con antecedentes de bronquiolitis por virus sincicial respiratorio, cuando tenía 11 meses de vida. Padre asmático y tabaquista, con tos crónica de 4 meses, procedente de la Tacunga, tratada con todo, aerosoles, mucolíticos, de todo, y con muchos antihistamínicos, pero no tenía mejoría. Padre había tenido COVID-19, pero se había aislado tempranamente y el niño fue positivo, pero la madre había sido negativa. 2 meses después, el niño ya era negativo, pero seguía con el cuadro de tos. Tú dices, le hicimos una radiografía de tórax, no tenía imágenes de atelectasias, que uno piensa cuando hay tos crónica también, más que todo en los pacientes que han tenido 2 cuadros virales. Él tuvo la bronquiolitis por virus sincicial y también tuvo el COVID. Pero no tenía datos de condensaciones, de atelectasias, una discreta línea de cisuritis y un leve infiltrado en el lóbulo medio, pero sin alterar el signo de la cirugía. Fue considerado, no salió la siguiente. Aún no. Creo que se detuvo. Ya. Como una hiperreactividad bronquial, como un asma de lactante, y fue manejado como tal. Ante la sospecha clínica de que el virus sincicial respiratorio y el virus COVID puede generar hiperreactividad bronquial transitoria, se trata con aerosol terapia, con corticoides inhalados por un tiempo, y si hay mejoría, tienes la respuesta y el diagnóstico. Entonces el niño estaba estable, sin hipoxemia, se pudo manejar de esta forma sin hacer mayores estudios, sino solamente la placa de tórax y un seguimiento prolijo. Un seguimiento cada 15 días y se controló en forma adecuada y ya dejó de toser. Tenía una hiperreactividad bronquial transitoria con asma probablemente de lactante, producto de que el papá sí es asmático. Miren este otro caso, una nena de 13 años, un niño de 13 años procedente de Manabí, con esputo hemoptoico. Es muy frecuente en nuestro medio que tengamos pacientes con esputos hemoptoicos. Que pensamos, lo primero que pensamos, una zona endémica para tuberculosis, en tuberculosis, ¿no? Pero tenía 3 esputos negativos para el bacilo de Koch. Tenía bajo peso y fiebre. Y en la última semana, previa a la consulta, se había hecho un resultado de PCR, el cual fue positivo. Pero la tos la tenía previo al cuadro de COVID. Se esperó 2 meses, al siguiente control pudo egresar, no estuvo tan hipoxémico, duró 3 días con oxígeno, después pudo egresar tranquilamente y se esperó para el siguiente control. Pero la tos persistía. Tú dices, bueno, ¿le echo la culpa al COVID o no le echo la culpa? Pero la historia clínica nos detalla el tiempo de evolución del cuadro. Y el niño era muy específico en su relato. Yo comencé tal fecha y seguí con la tos y después me dio el COVID. Entonces hay que tomar en cuenta esta consideración para no confundirnos. Se solicita una nueva PCR, la cual fue negativa. El esputo nuevamente para bacilo de Koch fue negativo, y el cultivo bacteriano del esputo fue negativo. Entonces, en ese momento vienen y fluyen las nuevas herramientas diagnósticas, como la tomografía. Fíjense en la primera radiografía que tiene radiografías con infiltrados, que bueno, fue parte del COVID, tiene un poco de cambios de densidad. No teníamos en el hospital como patrón hacer tomografía todos
COVID. No, solamente niño grave. Como él tenía poca hipoxemia, no se realizó tomografía. Posteriormente le hicimos la tomografía y tenía estas dilataciones bronquiales, estos infiltrados muy próximos a la PrEP. No sé si lo logran ver, muy próximos a ambas PrEP. Tanto acá en la zona, digamos, de la pared torácica como en la zona del intestino. Y estas bronquiectasias. Inclusive se podría asumir, bueno, es post-COVID. Pero como seguía siendo el esputo hemoploico, lo sometimos a realizarse un lavado broncoalveolar ya con prueba negativa. Y el resultado fue... Se demora en la animación. Sí. No quiero decirles, quiero que aparezca, pero no aparece. No se preocupen. Paragonimiasis pulmonar. Este niño era procedente de Manabí, como les dije. Él acostumbraba a ir al río a comerse los crustáceos que son crudos o mal cocidos, y bueno, adquirió el Paragonimus. Y había generado eso, el esputo hemoploico. El país no está considerado como una zona endémica de Paragonimus, pero es porque no se lo piensa, porque parasitosis pulmonar, esto es un parásito, existe, la parasitosis pulmonar existe. Entonces también hay que considerarla en cualquier época, con pandemia o sin pandemia. Siguiendo el relato de los pacientes, tenemos una pacientita de 4 años, 7 meses, esta llegó hace poco con tos crónica, y antecedentes, si tenía cronicidad, como 6 meses de tos, y antecedentes de atresia exofágica con fístula, operada en etapa neonatal a los 19 días de vida, como debe ser en estas atresia exofágica con fístula, operar tempranamente. Había tenido a los 3 años, 8 meses un cuerpo extraño en el exófago, pero había sido retirado en forma tardía porque la señora procede del Carmen, en una zona un poco distante, hasta que le diagnostiquen y hasta que llegue al sitio donde le extraen el cuerpo extraño en el exófago, pasó 3 días. Pero esta niña, luego de 6 meses de la extracción, y habiendo sido tratada por reflujo, por el antecedente que les mencioné de la fístula operada, seguía con tos. La tos persistía, y por eso consulta a la área de neumología. Tenía un COVID-19 negativo, pero la tos persistía sin mejoría. Se decide hacer una tomografía que no evidenció mucho, en realidad no nos pusimos a observar detenidamente la tomografía, pero sí se veía algo que ya les voy a enseñar, y le decidí hacer una broncoscopia. Y encontramos esto, ojalá que salga ahí rápido, ahí sí salió. Un lóbulo traqueal y traqueomasia. O sea, en vez de salir de aquí, este es el bronquio fuente izquierdo, este es el bronquio fuente derecho. En vez de salir un túnel, digamos así, igual que este, salen dos. Y eso le condicionaba a tener más secreciones. De paso, por la cirugía previa que había tenido en la tráquea, en la fístula traqueoesofágica, había colapsado un poco su tráquea y tenía una traqueomalacia. Lo cual, ambas condiciones anatómicas de su tráquea condicionaban a esta cosa. Se medicó en forma permanente con broncodilatadores y mejoró. Entonces, hay muchísimas causas de cuadros de tos. Y creo que este ya es el último. Este también es un paciente que nos llegó recientemente, un niño de 15 años con tos nocturna. Ansiedad. Tenía trastornos psiquiátricos, había tenido alucinaciones, problemas de ansiedad y demás situaciones familiares y personales que le habían conllevado estos trastornos, y que iba a ser aceptado en hogares para recibir el tratamiento adecuado porque había tenido intentos autolíticos.
estos hogares le pidieron una radiografía, este hospital, y encuentran esta novedad. Esta radiografía con infiltrados, con imágenes algodonosas bilaterales, y hasta de este lado del lóbulo superior del segmento inferior izquierdo, mejor dicho, el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, una cavidad con paredes gruesas. Llega la consulta, se solicita la tomografía, se solicitan 3 esputos y 3 negativos. Nos quedó la duda, ¿qué germen puede ser? Porque tenía gérmenes negativos, tenía esputos negativos y tenía clínica de tener algún bacilo o alguna bacteria que esté condicionando esta situación de este infante. Lo sometimos a broncoscopía y lavado broncoalveolar. Y encontramos que tenía bacilo de Koch. Se rescató en el lavado broncoalveolar. Ese es un niño con tuberculosis. Es decir, que hay una gran y amplia gama de patologías que nos puede dar tos crónica, por lo cual mi propósito es desnudarnos, tratar de dar a conocer toda la variedad y ponernos al frente en esta patología y pensar que es un amplio desafío. Entonces, aquí volviendo a la parte esquemática, tenemos la utilidad de cada una de estas cosas, porque les he hablado de muchas cosas. Bueno, ¿qué le hago a ese pobre ser? Una radiografía, una tomografía, un esputo, un lavado broncoalveolar. ¿Cuántas cosas le voy a hacer a ese niño? No. Aquí hay un artículo que salió en el 90, que todavía es rememorado en muchos textos, de respiratorios, que señalan que la historia clínica ocupa el 70% del rédito diagnóstico en la tos crónica. El examen físico el 49%. Y posteriormente los estudios de espirometría, de prueba de provocación bronquial, de estudios de tránsito esófago-gastrodenal para ver si tienen reflujo, a ver si tienen alguna fístula, el monitoreo del pH-metría exofágica, la radiografía de senos paranasales y la broncoscopía al último. Inclusive la radiografía de tórax. Entonces, lo primerito es la anamnesis, la historia clínica, saber a qué nos enfrentamos, cómo vamos a abordar ese paciente con los que le había mencionado, el tiempo de evolución, el grado de exposición ambiental, la edad que tiene el paciente, las características de si son alérgicos o no los padres o asmáticos, etc. El examen físico, y el resto de estudios se los va pautando lentamente. No es que a todos se les pide todo, eso es incorrecto. Progreso, ahí está. Entonces, ratifico otra vez el tiempo de comienzo de evolución, en la historia clínica, la calidad y tipo de tos, la producción de la tos, si esta es productiva, el horario, los factores agravantes o desencadenantes de la misma, el humo del cigarrillo, que es un gran desencadenante en los pacientes alérgicos o con bases atópicas, la existencia o no de síntomas o signos asociados, por ejemplo, las niñas que le presenté con el hipocratismo digital, la respuesta a tratamientos, en lo que yo les decía con el niño de la hiperreactividad bronquial, respondió al aerosol. Vemos la evolución y esa es la respuesta, ese es el diagnóstico. Y muy detallado el examen físico del paciente. Esto fue publicado ya en la revista de tórax en el 2008. Entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestros centros de medicina familiar? Pues clasificar al paciente. Es una tos aguda por un cuadro respiratorio banal. Bueno, esperamos su evolución. Si es una tos crónica de ya más de 30 días, o si tiene más tiempo aún, habríamos que hacerle una radiografía de tórax. La tos crónica sin patología pulmonar aparente también existe. Es decir, solo tose, pero nunca tuvo antecedente de que se hospitalizó, de que tuvo una cirugía de tórax, etc. O tos crónica con patología pulmonar aparente. Es decir, tengo tos crónica, pero yo sé que tengo displasia broncopulmonar, disquinesia ciliar,
me operaron el pulmón porque tenía una anomalía pulmonar, tengo una cardiopatía, etcétera. En cualquiera de los dos grupos, yo creo que lo más básico dentro de los exámenes de laboratorio a solicitar es la radiografía de tórax. Si la radiografía es normal, puedes pensar que si la tos persiste pese al tratamiento, puedes pensar, perdón, en una valoración de la patología de la vía aérea superior, o si es un cuadro asmático o es un cuadro de reflujo. Si la patología es anormal, si la radiografía, perdón, es anormal, hay que pensar en un cuerpo extraño, aunque existen cuerpos extraños con radiografías normales, ¿no? Entonces hay que seguirlo sospechando y seguramente hay que pedir más estudios en ese caso. Hay que pensar en fibrosis quística, en disquinesia ciliar, en anomalías congénitas, en enfermedades que reagudizan los cuadros de tos crónica, como pertusis, clamidia, citomegalovirus, en alveolitis, en cardiopatías, etc. Pero ¿cuál es el abordaje terapéutico? Muy complejo, dependiendo del diagnóstico que vamos a llegar. Pues si es reflujo, afortunadamente hay tratamiento médico. Hay causas, hay patologías específicas de aspiración y reflujo, donde el tratamiento es quirúrgico, sí, pero es lo menos. En causas de reflujo, sí hay tratamiento médico. En anomalías, anormalidades anatómicas de la vía respiratoria, pues hay que consultar y saber si de verdad lleva un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. No como en el caso que les presenté del lóbulo accesorio que tenía el paciente, donde el tratamiento es médico, no es quirúrgico, pero sí hay casos donde las anomalías del árbol respiratorio pueden llevar a un tratamiento quirúrgico. Causas infecciosas, pues dar antibiótico-terapia, o en las causas de micobacterias, como el caso que le presenté del niño con tuberculosis, pues darle el tratamiento en forma adecuada. En el asma, el corticoide inhalado es el tratamiento específico para el cuadro asmático y en darlo en una forma óptima, en una forma adecuada, que ya se los voy a presentar también, porque es una de las causas más frecuentes de tos crónica. Y tos irritativa, pues ahí sí se puede dar antitusígenos, mucolíticos y humidificar la vía aérea. Es decir, que en la tos crónica hay que investigar y el tratamiento es al último. ¿Sí? Y vamos. Entonces, podemos hacer como una radiografía de tórax, una espirometría, una tomografía, una broncoscopía. Todos estos estudios ya mencionados nos van a ayudar a investigar, pero no a todos los pacientes se le piden todos estos estudios. Depende del cuadro al que nos estamos enfrentando. Por eso que lo más importante, el 70%, nos va a dar la orientación diagnóstica de la anamnesis. Y bueno, concatenándola con el COVID-19, como dicen los ejemplos de los casos. Veamos qué ha pasado con los niños en esta pandemia. Hasta hasta antes del cambio de gobierno, ¿no? En el gobierno de todos, teníamos esta modalidad para que nos den la situación epidemiológica del COVID en el país. A través del Twitter del Ministerio de Salud Pública se presentaba este formato donde nos detallaba en la parte inferior en los grupos etarios donde se presentaban el COVID o prueba positiva, a los que le alcanzaron a hacer la prueba. Entonces, si uno ve en la parte inferior de este modo de presentación en esta planilla que ideó el gobierno anterior, sí tenía el grupo etario. Salía en el Twitter del Ministerio de Salud Pública. Esto es donde se detallaba los casos por edad. Esto fue hasta el 20 de mayo de este año. Hasta ese momento, en promedio, si tú tomas también en cuenta a los adolescentes, a los niños y adolescentes, teníamos un 5.9%. Si solo tomabas en cuenta a los niños y no adolescentes, 2.4%. Pero en general, en pediatría, es niños y adolescentes. Entonces, el porcentaje de COVID positivo, según el Ministerio de Salud Pública hasta mayo del 2021, a través de su Twitter oficial, era eso, 5.9%.
9% del total de los casos en ese momento. Las cifras en realidad después de tanto tiempo no varían. Esta es la página actual del Twitter del gobierno actual, del gobierno del encuentro, donde salen cifras que no están actualizadas aún. Pero decían las cifras, en realidad salen dos páginas, una de vacunación, que también sale la notificación epidemiológica, pero esta me gustó más porque se ve más real y dice que hasta el 23 de julio del 2021, los datos positivos eran 505.075 casos confirmados con prueba PCR, ¿no? Con 32.426 fallecidos por COVID-19 en nuestro país. Si tomamos esa cifra y lo avalamos con el 5.9% que representaron o que representan aún los niños, entonces estamos hablando de 29.799 casos de niños y adolescentes infectados por COVID-19. Cifra que quienes manejamos niños no nos alarma, más que todo en los hospitales públicos. ¿Por qué? Porque vivimos una época donde tuvimos hasta 7 salas COVID, donde sí tuvimos 2 salas de terapia intensiva con COVID en niños. Afortunadamente, poca mortalidad, no hay un dato absoluto porque el hospital no compartió las cifras de mortalidad en cuanto a esta patología, pero sí tenían buenos resultados y sí tuvieron buena evolución, pese a que sí llegaron a asistencia respiratoria algunos. El hospital reportó el primer caso de niño COVID, que fue un niño con una anemia hemolítica autoinmune. Los niños en general se afectaron los que tenían alguna enfermedad preexistente de base, pero no una enfermedad pulmonar crónica. Afortunadamente, no, ellos no, sino los que tuvieron enfermedades renales, enfermedades cardíacas, enfermedades neurológicas y las enfermedades oncológicas. Fueron los grupos más afectados por el COVID-19. Actualmente ya solo existe un área de COVID en la situación hospitalaria y un promedio mantiene 4 pacientes o 3 pacientes por día. Recordar y hacer énfasis que el diagnóstico es el hisopado en pediatría, igual que en el adulto. El diagnóstico es el hisopado y tiene que mantenerse haciéndose a través del hisopado. En otros países se acostumbra o se está implementando el hisopado faríngeo, pero es hisopado igual, es hisopado PCR. No son pruebas rápidas ni pruebas de sangre. Entonces hay que tomar en cuenta y considerar que el diagnóstico en pediatría es hisopado. Pero volviendo a la tos, ¿cuál es la terapéutica? ¿Cómo establecer? Para establecer la terapéutica de una tos crónica hay que establecer el planteamiento diagnóstico. ¿Cuál es mi diagnóstico frente a este paciente? Sospecho en aspiración de cuerpo extraño, por cómo comenzó la tos, tuvo algún dato de asfixia inicial, sospecho en fibrosis quística, tiene alguna patología concomitante, tiene esputos con mucha secreción verdosa que me hagan sospechar de alguna bacteria, sospecho en alguna enfermedad por reflujo, porque la tos crónica parece un niño neurológico que no se puede sentar y cuando come por boca tose, etc. Hay que analizar el contexto y reservar la medicación antitusígena cuando tenga un diagnóstico establecido y en los casos de niños adolescentes. ¿Por qué? Porque hay mucha excesiva uso de antitusígenos y eso puede ser peligroso para la población pediátrica. Hay que mencionarlo, sí, existe el dextrometorfano, existe la codeína, que se pueden utilizar, pero ojo, teniendo un diagnóstico preciso para qué. Quiero recalcar de que la hiperreactividad bronquial transitoria o el asma, mejor dicho, porque una cosa es la transitoria y otra cosa es el asma de lactante.
pero cualquiera de esos dos grupos entran con sibilancias, ¿no? Y una de las causas más llamativas o más importantes en cuanto a la tos crónica es estas causas, por lo cual dar un tratamiento prolijo o identificar prontamente una asma de lactante o una hiperreactividad bronquial transitoria nos va a ayudar a ¿qué? A calmarle la tos a ese paciente. Entonces, aquí inclusive, en esta revista de Clínica Las Condes del 2017, inclusive lo ponen como una prueba terapéutica. ¿Hay mejoría con el corticoide inhalado? ¿Hay mejoría en este tipo de pacientes? Pues establecemos un diagnóstico, ¿sí? Con la mejoría del uso de la aerosol terapia. Y la aerosol terapia no es cualquier cosa, hay que establecerla con una espada, no con una aerocámara cualquiera, sin válvulas, un espaciador que no completa la nariz y la boca de un paciente, sino tiene que ser en forma adecuada, el paciente sentado, cubriendo con su mascarilla la nariz y boca, con una válvula inhalatoria, una válvula exhalatoria, utilizando una técnica prolija, haciendo un contaje de segundos adecuados para que esa micropartícula llegue a los segmentos inferiores bronquiales y pueda actuar. De esta forma podemos ayudar a ese paciente con esa sospecha diagnóstica. Y en conclusiones, la tos crónica se investiga. No se trata si no se tiene un diagnóstico claro. Si hasta ese preciso momento no tienes un diagnóstico claro, pues si te conviene derivarlo, derívalo. Y si está ya en una institución que está siendo investigado, vuélvelo a investigar, porque algo más tiene, o sea, no es un síntoma no, que hay que minimizar, hay que estudiar. Y el COVID-19 de pediatría se descarta con hisopado. Y el paciente tiene tos crónica y yo tengo que hacerle un estudio de broncoscopía, tengo que descartar si tiene COVID. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a la Sociedad de Medicina Familiar. ¿Tiene alguna pregunta? Muchas gracias, doctora María Eugenia Arauz. Gracias por la presentación. Es importante recordar este tema que nos va a ayudar muchísimo en nuestra práctica diaria, principalmente en atención primaria, en primer nivel y en todas las emergencias que están nuestros compañeros también. Les pedimos a los participantes que nos ayuden con sus preguntas por medio del chat y los cuales vamos a leer y nuestra panelista va a responder también. Doctora, mientras tanto, tengo una pregunta. En el caso específico de los pacientes que ha presentado, la frecuencia respiratoria, ¿estos pacientes tenían tal vez taquimia en la mayoría de los casos o no los tenían? Buena pregunta, mire. Generalmente en los cuadros agudos aparece la taquimia. La frecuencia respiratoria alta, que es un signo que todo médico de medicina familiar debe identificar prontamente porque está diagnosticando prontamente una bronquiolitis, una neumonía, un cuadro respiratorio agudo que puede condicionar a una gravedad del niño y hay que ser tratado inmediatamente o ser derivado inmediatamente. Pero en estos casos generalmente no tienen disnea, no tienen taquimia. Y no quiere decir que no deben ser investigados. Generalmente llegan a la consulta euneicos, saturan bien, no son hipoxémicos, pero tienen un cuadro que debe ser investigado. Si hay límites en nuestros centros, debe ser derivado prontamente, porque en muchas ocasiones pasa un mes de tratamiento, pasa 3 meses de tratamiento, pasa un año de tratamiento y el paciente no es derivado en forma oportuna, lo cual dificulta posteriormente el diagnóstico. No les presenté el caso, pero tenía un caso de un niño que tenía un cuerpo extraño vegetal en la vía respiratoria, 2 años, tratado como asmático. Si estás tratando a un niño con hiperreactividad bronquial o sospecha de asma de lactante o asma en su contexto a los 6, 7 años, y este paciente no mejora en 2 meses de tratamiento, en 3 meses de tratamiento, no es asma. Hay que investigarlo. Perfecto, muchas gracias, doctora. Tenemos ya en el chat una de las preguntas. Buenas noches, doctora Arauz, excelente presentación.
Respecto a la tuberculosis, ¿existen datos de casos de esta enfermedad que sean multiresistentes en pediatría principalmente? Sí, sí ha habido casos de multiresistencia en pediatría. Afortunadamente no son muy frecuentes. En el tiempo de mi vida hospitalaria acá, tengo conocidos 2 casos de multiresistencia, pero no han sido pulmonares, han sido ganglionares. Afortunadamente, no hay en pediatría, hay escasos, y sé que en adultos sí hay de multiresistencia. Se ve que en la población pediátrica, cuando le dices tuberculosis, el familiar se pone más adherente al tratamiento. El problema del adulto es la poca adherencia. La poca adherencia, no consumen el tratamiento, lo olvidan, le causa náuseas y no quieren volver a tomar la medicación, ni la rifampicina, ni la isoniazida, ni el etambutol, con lo cual abandonan el tratamiento y originan la resistencia. Perfecto, muchas gracias, doctora. Buenas noches. Dentro de las complicaciones más frecuentes de la tos crónica intensa, ¿en qué porcentaje podría inducir broncoespasmo o neumomediastino? Que el broncoespasmo induzca el neumomediastino, dice. Broncoespasmo o neumomediastino. Posiblemente, ¿qué complicaciones o cómo se presenta esto en relación a la tos crónica? Al parecer es la pregunta. A ver, en la tos crónica sí hay que investigarla. Si hay mucha intensidad de la tos, puede generar broncoespasmo, sí, puede generar broncoespasmo. No todo lo que tiene broncoespasmo, lo que silba, es asma. La gran mayoría sí lo es, pero no todo. Por eso se confunden muchas patologías de malformaciones de vía aérea, de secuestro pulmonar, de masas pulmonares, y tienen broncoespasmo, tienen sibilancias, pero no son asma. Pero que lleguen a neumomediastino, tiene que estar ya el paciente muy crítico. Y generalmente ese paciente que llega a tener neumomediastino por un broncoespasmo o por reagudización de una tos, es un paciente con dificultad respiratoria. Ya no es el paciente que le había descrito, con tos crónica, con buena oxemia, con buena saturación y con un estado respiratorio que tú lo ves tranquilo, euneico. No, ese paciente que tiene neumomediastino generalmente debe haber tenido un escape de aire, un neumotórax adicional, y ese paciente ya está inestable, ya está taquimeico, ya está con hipoxemia, entonces debe ser derivado de forma oportuna y analizado de forma oportuna. Perfecto. Tengo una pregunta también. En el caso de que salgan las pruebas de tuberculosis, los VAR negativo, pero el paciente todavía tenga esa sospecha importante, ¿cuántas veces se puede o se recomienda repetir hasta observar? ¿O en qué momento uno ya decide realizar el lavado bronquial para estos pacientes? Difícil la respuesta, depende mucho del paciente. El paciente puede ser, a ver, como en este caso, en el caso que les presenté, tuvo 3 pruebas negativas. Y era un paciente que ameritaba ser tratado. Tenía una tomografía muy patológica. Teníamos que buscar el diagnóstico, enfocarnos en el diagnóstico para poder dar tratamiento. Es un paciente que se ingresó sin recibir una medicación específica. No es que le pusimos por las dudas ampicilina, por las otras dudas le voy a poner esto. No. Lo ingresamos para hacerle el estudio. Le hacemos los análisis previos a la broncoscopía y lo investigamos al respecto para hacerle el estudio. O sea que este procedimiento de broncoscopía en pacientes con tos crónica es uno de los últimos, no debe ser el primero, es uno de los últimos. No es que todo paciente con tos crónica llega a hacerse broncoscopía, no. Muchos terminan solamente en tomografía o solo en radiografía, como les mencioné en el esquema. La radiografía de tórax nos va a enfocar. ¿Es normal la radiografía? Perfecto. Tiene antecedentes de hiperreactividad bronquial, el padre es asmático, es alérgico, tiene inmunoglobulina E altas, tuvo un virus inicial respiratorio y quedó con tos, tuvo COVID y quedó con tos. Entonces, bueno, vamos a darle un corticoide inhalado en la forma adecuada, con la aerocámara precisa, en forma correcta, educando para el respecto. Entonces,
ahí vemos la evolución. Obviamente, seguirlo en forma prolija. Tiene radiografía patológica, como el caso del niño de la tuberculosis. Eso no es normal. No es que se va a pasar con un aerosol. Tiene una radiografía patológica. Hay que investigar qué es lo que tiene. ¿Qué tiene? Si los esputos son negativos, el niño está pérdida de peso, sigue así. Hay que investigar si tiene alguna enfermedad de base. No tenía ninguna enfermedad de base. Entonces hay que hacerle la broncoscopía para poder definirlo. Es una herramienta de gran utilidad. Afortunadamente contamos con ella, tengo entrenamiento para hacerlo, pero no todo paciente se debe someter a este procedimiento. Afortunadamente tiene pocos riesgos. Tenemos menos de 1%, menos, 0,7% de complicaciones, pero no porque tenga pocos riesgos hay que someter a los pacientes en forma rutinaria. Perfecto, doctora. En el caso del Paragonimus que observamos, sí, fue bastante interesante. ¿Es el único caso que han tenido o sí ha habido en el transcurso del tiempo de su experiencia otros casos similares? ¿Y cómo es la clínica más frecuente para sospechar, digamos, en atención primaria, para nosotros que a veces necesitamos marcar más por el examen físico? Claro que sí. Mire, hay que sospechar en base a la zona geográfica donde se encuentra, generalmente zona costera. El Paragonimus westermanni, que es el nombre de se encuentra en los crustáceos, ¿no? En los alimentos de mar que se comen crudos o mal cocidos. En los cangrejitos, ¿cómo se llaman? Tengo el nombre. No son jaivas, en las jaivas, en las pangoras. En las pangoras. Entonces se comen crudos o mal cocidos y ahí viene la evolución del parásito del Paragonimus westermanni. Este parásito, o mejor dicho, esta enfermedad es muy endémica en las costas asiáticas, pero allá se investiga. Acá no se investiga. Entonces, tú dices un paciente con esputo hemoctoico es tuberculosis. Señora, aunque le salga negativo, es tuberculosis y le doy el tratamiento. Y sigue tosiendo y sigue haciendo esputo hemoctoico. Ah, no, la tuberculosis está muy grave. Tiene que ponerse más cosas. Entonces, hay que descartarlo dentro de los pacientes que van a entrar en una sospecha de tuberculosis o un tratamiento o tienen persistentemente tos crónica con esputo hemoctoico. Es por eso muy importante sacar, por eso lo traje a la luz. De casos de Paragonimus, he visto en estos 8 años en el hospital 4. Pocos, tal vez por poca investigación. No es difícil hacer investigación. Del esputo se hace un frotis, identifica parasitología, si tiene o no como una tinción este huevo de Paragonimus. Otro parásito pulmonar que no se investiga, se confunde con tuberculosis, es la paragonimiasis. La hidatidosis pulmonar. La hidatidosis pulmonar, que esta es producida por el parásito que es de las heces fecales del perro. Entonces ahí genera un ciclo biológico a nivel respiratorio y se aloja en el pulmón. Y genera también quistes en el pulmón y genera pequeñas cavidades pulmonares. Y puede ser confundida mucho con tuberculosis. Muchas gracias, es un tema interesante la parasitosis pulmonar. Sí, muy interesante también. Creo que es un tema importante traerlo acá. Doctora, bueno, como el tema también iba a ser parte del COVID, tenemos una pregunta antes de eso. ¿Cuán frecuente es la prevalencia de pertussis como causa de tos crónica a pesar de la vacunación con DPT? Poco. Lo que han visto ustedes. Poco, en realidad es poco, pero si el paciente, tienes que investigar si el paciente está tosiendo, porque hay muchas personas en lugares muy distantes del país, muy inaccesibles inclusive, que no han vacunado a sus chicos, o que tienen un esquema de vacunación incompleto. Solo le pusieron una dosis y no le pusieron las 3 dosis, porque no tuvieron acceso, porque no hubo la vacuna, como ocurrió el año pasado, etc. Entonces,
Si tu paciente tiene un esquema de vacunación incompleto y tiene tos crónica, es lactante, piensa en eso. Sí, está bien pensarlo. Pero no es Perfecto. frecuente al que tiene el esquema completo. Ah, perfecto, doctora. Como seguimos en el tema, eh, ¿cuál es la prevalencia o han visto bastantes casos de neumonitis post-COVID? Han permanecido en el tiempo, tal vez más de 3 meses, o fibrosis, personas que han llegado, niños que han llegado a fibrosis pulmonar post-COVID, o no es tan frecuente como en los adultos. No, no es tan frecuente como en los adultos. Hemos visto algunos casos, no puedo decir la estadística porque no la tengo en la mano, la estadística hospitalaria, pero de los pacientes críticos que he visto que han llegado a fibrosis, uno, con buena evolución al final, no quedó permanente, la evolución espirométrica fue mejorada. Tengo una paciente que le dio COVID 2 veces, lúpica, con lupus, con 14 años de edad, y esta nena quedó con una lesión pulmonar importante, con una baja del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el BEF1, del 40%, del 45% es lo máximo que hemos llegado con esta paciente. Pero es por su enfermedad inmunológica de base. El resto, no, no han tenido fibrosis. Perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias por esta exposición, datos muy importantes que nos van a ayudar en nuestra práctica diaria. Queríamos solicitarle que nos ayude con unas perlas, 3 perlas importantes o resumen de esta exposición que nos serviría. Ya les comento. Perlas importantes. A ver, todo paciente tiene que clasificarse si tiene tos. Esto es aguda, esto es recurrente o esto es crónica. Si es aguda, probablemente sea algo infeccioso, hay que darle el tratamiento. Llámese sinusitis, rinitis, faringitis, laringitis, traqueitis, que siempre nos olvidamos de ese órgano, ¿no? De aquí, de la laringitis nos pasamos a la neumonía y nos olvidamos de la tráquea. Punto 1. Punto 2. Si el paciente es crónico, si el paciente tiene una evolución ya de un mes con tos y no pasa la tos, hay que investigarlo, no hay que tratarlo, no hay que ponerle otro antibiótico, no hay que ponerle otro antifusivo, no hay que ponerle el que está de moda, no, hay que investigarlo. Yo no tengo las herramientas para la investigación, lo derivo. Pero generalmente en las zonas distantes sí hay radiografía de tórax. Digo generalmente porque he conocido algunas que tampoco hay radiografía de tórax. Pero si puedo tener a la mano una radiografía y clasifico, ¿es normal o es anormal la radiografía? Puedo derivarlo con más solvencia. Si la radiografía me es normal, yo me quedo con el paciente y digo, bueno, le voy a poner unos aerosoles y vamos a ver cómo evoluciona, pero usted va a quedarse aquí en el centro de salud, le tomo el teléfono y lo investigo en forma subsecuente. No es que me olvidé, venga usted cuando pueda, no. Lo investigo, lo pongo en una agendita, lo separo. Si la radiografía es anormal, si no tengo los medios y los recursos para investigarlo, mejor que lo investigue. Porque no se puede permitir que un niño tenga tos 2 años, 3 años, que tenga un cuerpo extraño en la vía aérea, o que tenga un parásito y no tenga un tratamiento. Porque, por ejemplo, el tratamiento de la paragonimiasis es súper rápido, es una semana. Interesante, muchas gracias, doctora. Bueno, primero agradecerle por esta jornada. Es importante todo el tema que ha mencionado, de todas estas pautas y las perlas también que nos ha dado para no adelantarnos en el tratamiento, sino hacer una investigación adecuada. Recalcar que el seguimiento es importante. Ahora con el COVID inclusive ya se está tomando fuerza en el que el seguimiento respiratorio es muy importante en los pacientes, no solo en COVID, sino vamos a ver en otras cosas, neumonías, los pacientes con tos crónica, mucho más en los niños, ¿no? Y como usted nos indica, podemos dar un diagnóstico adecuado con un seguimiento adecuado. Mi doctora, muchas gracias. Vamos a agradecer a la doctora María Eugenia Arauz, que nos presentó el tema tos en pediatría, enfoque diagnóstico en pandemia.
Con esto, a todos los compañeros, queremos indicarles que también vamos a tener jornadas todavía el día martes. Ya les vamos a dar las pautas. Mi doctora, muchas gracias por esta presentación. Gracias a ustedes y bueno, a las órdenes, la Sociedad de Medicina Familiar ha sido muy acogedora. El año pasado así lo fue. En medio de la pandemia también lograron hacer virtual. Esta vez también lo han logrado con éxito. Así que los felicito y les doy mi agradecimiento. Muchas gracias, doctora María Eugenia.